vamos hacia un sistema de tasas mucho más volátiles, ¿sí? A lo cual le tenés que agregar, digamos, la idiosincrasia propia argentina, que tenemos elecciones en el medio, tenemos cada 15 días fuertes vencimientos de deuda en pesos, o sea, te va a llevar una dinámica que va a ser divertida, o sea, la verdad, no nos vamos a aburrir con esta nueva dinámica. No sé si va a salir bien, si va a salir mal, vamos a ir hacia un esquema, obviamente, de mayor volatilidad en la tasa y eso nos va a traer algún que otro dolor de cabeza. Bueno, ¿qué estás viendo? La dinámica del mercado cambiario, lo que estamos viendo con el dólar, la tasa y la economía real. Bueno, creo que son dos cosas que si bien generalmente se van juntas, creo que hay dos aspectos importantes a marcar. Con el tipo de cambio, teníamos todos los incentivos hasta el 30 de junio de una fuerte liquidación, de que se ofrezcan muchos dólares, o sea que se incremente la oferta, pero obviamente era oferta que se incrementaba temporalmente y que después te iba a pagar. Entonces es lógico que una vez que termina esa oferta, ¿sí? Ibas a tener algún reacomodamiento del tipo de cambio hacia arriba. Entonces, desde ese punto de vista me parecía algo natural, lógico, y te diría que hasta sano que el dólar se esté acomodando unos pesos más arriba. Y más si es como dice el gobierno, y pongo entre comillas esto de si es como dice el gobierno, que no hay traslado a precios. O sea, ¿qué mejor panorama sería un tipo de cambio que se acomode unos pesos más arriba, que te da cierta competitividad y que encima no se te pasa precios? Te digo que sería el panorama ideal, ¿no? El mejor escenario que podemos esperar. ¿Cómo? Sí. Perdón, no te escuché. No, el escenario ideal, sin duda. Bueno, claro, ese sería el escenario ideal. Ahora, después pasamos al tema tasas. Perdón, es el escenario que te despeja expectativa de evaluación para después de las elecciones. Es el escenario que descomprime un poco las tensiones en la economía real, ya sea para el exportador que no le cerraban los números, para el campo, también para los que compiten con importaciones, bueno, y que además te puede generar que no te siga explotando la cuenta corriente con los viajes al exterior o la compra al exterior. De todas maneras, hay que ver si un dólar 20% más caro, 20% más barato, hace esa diferencia, ¿no? Todos dicen, bueno, no hay mucha diferencia entre un dólar de 1.300 o un dólar a 1.100, ¿no? Bueno, hay diferencia. A mí me parece que hay diferencia. Después podemos ver si esa diferencia es suficiente o no es suficiente, pero diferencia hay. O sea, creo que un 20%. Un dólar a 1.000, así las cuentas de Argentina, un dólar a 1.000 y sos más caro que Suiza en todo, digamos. Exactamente. Entonces, me parece que diferencia. Sí. Me parece que diferencia. Después tenemos que ver si ese tipo de cambio ya es suficiente, ¿no? Eso ya sería otra pregunta, otra consulta. Y ahora, si a todo lo que vos decís, ¿no? Que se te van acomodando los números, le sumás que no se traslada a precios, vuelvo a lo mismo, entre comillas y según dice el gobierno, ¿no? Entre comillas y según dice, creo que es el escenario ideal, ¿no? Para la economía argentina ese sería el escenario ideal. Yo tengo mis dudas de que no se traslada a precios, ¿no? Pero es lo que te dice el gobierno. Después veremos los datos realmente si es así o no es así. Y después tenemos el tema de tasas. Y en el tema de tasas entra otra variable, que es esto que, bueno, el fin de las LEFIs, que en realidad el fin de las LEFIs es una consecuencia de que el gobierno quiera pasar a un sistema de agregados monetarios, exclusivamente de agregados monetarios. En un sistema de agregados monetarios, vos no fijás el valor del peso, digamos, no fijas la tasa, sino que fijas la cantidad de dinero. Y la tasa se, digamos, determina en forma endógena, o sea, se determina libremente por el mercado. Teóricamente, el gobierno lo que quiere hacer es eso, teóricamente, volvemos de vuelta a lo mismo, y por eso eliminó las LEFIs, porque obviamente, si vos querés ir a ese estilo, a ese mercado monetario, vos no podés tener una LEFI en el cual te ajusta la tasa, te toma todo el dinero que vos le quieras dar a una tasa determinada. Entonces, por eso elimina las LEFI. El tema es que se te da junto, ¿no? Se te da junto. O sea, eso se te da en el mismo momento en que se te terminó esa sobreoferta de dólares, entonces también tiene un impacto. Y conocemos que este tipo de sistemas, ¿no? O sea, los de agregados monetarios, o sea, lo que ajusta es la tasa y lo que te trae es volatilidad en la tasa. Entonces, lo que estamos viendo en estos últimos días, ¿no? Es una volatilidad en la tasa que yo te puedo decir, una parte es acomodarse al nuevo sistema, pero otra parte yo te diría que la vamos a tener que incorporar, ¿eh? O sea,
vamos a si realmente el gobierno sostiene, como dicen los libros, un sistema de agregados monetarios, vamos hacia un sistema de tasas mucho más volátiles, ¿sí? A lo cual le tenés que agregar, digamos, la idiosincrasia propia, Argentina. Che, tenemos elecciones en el medio, tenemos cada 15 días fuertes vencimientos de deuda en pesos, o sea, te va a llevar una dinámica que va a ser divertida, o sea, la verdad, no nos vamos a aburrir con esta nueva dinámica. No sé si va a salir bien, si va a salir mal, todo dependerá obviamente de qué tan bien o mal determina la cantidad de dinero los modelos que maneja el Banco Central, porque esto se maneja así, el Banco Central tiene modelos económicos con los cuales determina qué cantidad de dinero la economía necesita para los próximos 3 meses para crecer y no tener inflación, ¿no? O sea, o crecer con la menor inflación posible y sin que se te vaya el dólar demasiado. De esa manera determinan la cantidad de dinero y empezás a jugar con la tasa endógena de acuerdo a esos dineros. Bueno, creo que vamos a ir hacia un esquema, obviamente, de mayor volatilidad en la tasa y eso nos va a traer algún que otro dolor de cabeza. Veremos esta semana cómo sale el tema de la licitación y demás, pero es lo que busca el gobierno, ¿eh? El gobierno busca un esquema de tasa endógena y la tasa endógena, por definición, diría yo, es mucho más volátil a lo que veníamos acostumbrados a manejarnos en los últimos 18 meses. Me pasan perdón, Martín, me pasan el ingreso de agrodólares, la liquidación de cerealeras del viernes y el lunes, y de hoy. ¿Y cuánto fue? Decí un número. Claro. No, cero no. No, por lo menos 100 millones tenés que tener. Sí. Ahí está. 3 empanadas. 28 millones de dólares diarios. 28 el viernes, 28 hoy. Bueno, pero vuelvo a lo mismo. Estaba claro que no tenías mucho margen que no tenés mucho más. Hay que ver si se reconstituye. Tendrían que ingresar entre 70 y 100 diarios en esta temporada. 70 más o menos, 70 diarios. Entre 50 y 100. Entre 50 y 100 estaríamos bien. Pero a ver, vuelvo a lo mismo, Maxi. A ver, pero en un muy mal escenario, otra cosa. 50 diarios. Y en un escenario de 1500, ¿no? Son 350. Sí, y 70, 80 diarios tendrían que ingresar. Se volvió. A ver, veníamos de semanas de 200, ¿no? De 250. Eso pasó, bueno, a ver, el viernes estábamos esperando el día de cuando se terminaba la declaración jurada, bueno, se terminaron el viernes, 28 millones. Y lo mismo más o menos. El viernes estábamos festejando un balance cambiario espectacular de junio, donde te dio la balanza, la cuenta corriente te dio positiva. Bueno, esos dólares son los que te van a faltar en julio y los que te van a faltar en agosto. O sea, no es que el campo produjo más, liquidó en un periodo de tiempo mucho más corto. Eso es lo que sucedió. Pero, a ver, ellos determinaron ese esquema. O sea, esto no nos puede tomar por sorpresa. Fue lo que hizo el gobierno. El gobierno que dijo, che, quiero todos los dólares posibles ahora. En un principio fue para evitar ir al fondo, al final tuviste que ir al fondo igual y demás. Bueno, pero quiero que me entren todos los dólares, quiero las reservas en 50.000 millones, quiero el dólar en el piso de la banda. Bueno, no sucedió eso, te entraron todos los dólares y ahora entras a jugar con esa falta de dólares, esa menor oferta que se compensa con la sobreoferta que tuviste en el mes de junio. Y por eso vemos al Banco Central, digamos, operando tan fuerte en el mercado de futuros, ¿no? Porque esa también es otra parte, digamos, de la misma historia. Un banco central operando muy fuerte al futuro, porque esto de flotar, viste, flotamos mientras flotamos para abajo. Cuando tenemos que flotar para arriba, ya nos ponemos un poco más nerviosos. Y eso que, según ellos, no hay traslado a precios. Pero la realidad es que vos hoy tenés al Banco Central operando en las últimas jornadas muy fuerte en dólar futuro, con la esperanza de que obviamente cerrar un dólar, digamos, y no perder tantos pesos con esta intervención, me parece que va camino probablemente a perder pesos en esta intervención de este mes. Generalmente el Banco Central solía ganar cuando operan en futuros, incluso con la gestión anterior, pero claro, ¿por qué ganaba?
antes, porque vos tenías el dólar fijado, digamos, a un precio determinado. Cuando el dólar flota, ya eso de ganar ya no es tan seguro y me parece que podemos presentarnos en uno de los primeros meses donde el Banco Central termine perdiendo por su partido. Hay que ver esto, obviamente, no está cerrado el mes, está claro eso, pero que podría llegar a perder operando en el mercado de futuro. Igualmente me aclaran que también había caído tanto, viste, estos números ridículos de 28 millones de dólares diarios, por la ola de rumores, ¿no? La semana pasada, de que iban a hacer con las retenciones y demás, y eso paraliza todo. Pero bueno, vamos a ver si se reconstituye un nivel de 70, 80 millones de dólares diarios, por lo menos de ingreso de dólares, para que la flotación sea un poquito más... haya más oferta. Sí, más calma, para que no haya nada. Sí, exactamente. Martín. Sí, Cristian, el jueves vencen 11,5 billones de pesos del ECAP y encuentra la situación un poco contradictoria de que tenés presionado el dólar y tenés presionadas las tasas al alza, ¿no? Entonces, ¿cómo crees vos que va a priorizar el gobierno, la Secretaría de Finanzas? ¿La baja de tasas, o sea, tratar de reabsorber la mayor cantidad posible o dejarle libre, digamos, liquidez para que las tasas bajen y se acomoden, o tratar de absorber lo máximo posible, como pasó en la última licitación, que se llevaron toda la tira de la licitación, inclusive convalidando un aumento fuerte de tasas y absorbiendo toda la liquidez, dejando secos a los bancos para, entre otras cosas, quitarle volatilidad al tipo de cambio? Hay un trade-off ahí. ¿Cómo ves al Tesoro en esa situación? A ver, si el Tesoro realmente acompaña la política, y creo que sí, la política monetaria del Banco Central, la tasa queda endógena. O sea, ellos tendrían que retirar la cantidad de dinero suficiente para manejar, digamos, el agregado monetario que quede dentro de la meta que se tiene y pagar la tasa que tenga que pagar. O sea, yo creo que si, vuelvo a lo mismo, si realmente van hacia un sistema de agregados monetarios, o sea, la tasa va a terminar siendo libre, ¿sí? Y probablemente más alta, porque encima se te da no solamente 12 billones de vencimientos, casi 12 billones de vencimientos, sino que se te da en un fin de mes, ¿no? O sea, se te da con esta corrida, digamos, se te da con esta mayor demanda sobre el tipo de cambio, ¿sí? Que te obliga a trabajar sobre el futuro. Me parece que no debería dejar demasiados pesos por encima de lo que es el objetivo de meta de agregado monetario. Hay una meta, ¿sí? De agregados monetarios que está hecha por la base monetaria más los depósitos, que está comunicada, no me acuerdo ahora cuál es el número, y bueno, esa meta debería cumplirse, o sea, debería trabajar el Tesoro en este caso para quedar con la cantidad de dinero dentro de esa meta y probablemente pagar algo más de fondo. Por suerte, las tasas bajaron con respecto a lo que fue la semana pasada. Acordate de la semana pasada, vimos al principio de la semana pasada 70, 80%. Si llegabas a entrar a la licitación con ese nivel de tasa, y la verdad que la cuenta se le iba a hacer muy cara al Tesoro, ¿no? Recordemos que mayor tasa implica, digamos, mayor gasto por parte del Tesoro que tenga que hacer en el futuro para pagar esas tasas. Pero yo creo, o sea, volviendo a la pregunta y siendo concreto, yo creo que va a priorizar, digamos, dejar menos pesos, o mejor dicho, la cantidad de pesos que ya tiene establecida en el mercado. O sea, si tiene que pagar más tasas, creo que va a pagar más tasas. Ahora, acá estaba Milei. De hecho, las tasas se han acomodado un poco más arriba. Todo esto, de la catarata de problemas heredados por el sector, solo queda el yunque más pesado, las retenciones. Por eso quiero aprovechar este día para hacer un anuncio importante sobre este gran flagelo que nunca debió haber existido. Desde hoy, las retenciones a la carne aviar y vacunas se reducirán del 6,75 a 5%. Las retenciones al maíz de 12 a 9,5%. Las retenciones al sorgo de 12 a 9,5%.
Las retenciones de girasol de 7 y 5 al 5,5 y 4. Y también las retenciones a las hojas del 33 al 26 y a los subproductos de soja de 31 a 24,5. Tener un orden de magnitudes. Esto redunda en una reducción de retenciones de las alícuotas para las cadenas de granos del 20% y una reducción de retenciones a la cadena de ganado y carnes del 26%, que será permanente y lo que busca lo cual busca dar impulso al campo, el sector con mayor productividad de la economía y fuertemente castigados por estos impuestos en los últimos 20 años. El gobierno tiene un manejo político en este aspecto espectacular. No bajé una polémica, que digo, pero ya los termina mareando, los termina confundiendo. Es decir, entró con el plan de emergencia y mandó en el proyecto de ley base suba de retenciones generalizada para todos los sectores. Para todos los sectores. Después, bueno, pudo capear el primer año con el esquema de retenciones que tenía originalmente, gracias a que le frenó el Congreso la suba generalizada, ¿no?, de retenciones. Y después, bueno, necesitaba los dólares en el verano y en el primer semestre, sobre todo en términos de la unificación del tipo de cambio. Necesitaba que fuera una flotación muy suave, despejar esos riesgos y anunció la baja transitoria de retenciones. Le preguntabas a Milei, se enojaba, puteaba, decía que esta vez él cumplía su palabra. Lo que pasa es que estaban acostumbrados a que nadie cumplía su palabra. Decía, pero no, es imposible que vuelvas a subir las retenciones en plena campaña electoral. Y además, ahora después vamos a hablar con el ingeniero Costamagna, que dijo, se van a quedar secos de dólares, va a haber una sequía total de dólares, va a ser una catástrofe. Bueno, la restituyen 20 días, ahora anuncian la baja al esquema anterior, pero bueno, la verdad que desde el punto de vista del pragmatismo y la jugada política, perfecto. Y lo aplauden como si fuera todo marcha de acuerdo al plan. A ver, creo que obviamente tiene un tinte político, ¿no? O sea, hay elecciones dentro de 2 meses en la provincia de Buenos Aires, me parece que eso no puede quedar afuera del análisis, ¿no? Creo que está más que claro. Pero más allá de eso, el campo ha tenido un gran beneficio con Milei. Ya con el solo hecho de unificar el tipo de cambio, ahí, o sea, sí. Ese fue, creo que fue el principal beneficio que obtuvo el campo. Terminar con la brecha cambiaria. Exactamente, o sea, terminar con la brecha cambiaria me parece que fue el principal beneficio que tuvo el campo, sin ningún tipo de duda. Entonces, me parece que el campo, es lógico que lo aplauda Milei, ¿no? Más allá de este juego con las retenciones, como bien marcas vos y demás, me parece que hoy en día el campo está en una mejor situación. No es ideal, o sea, con respecto a lo que es la Argentina, no hablemos de los precios, no, que eso es independientemente porque el precio no se determina acá, se determina afuera, depende de la demanda agregada internacional, así que eso no tiene nada que ver con la Argentina. Pero sacando el tema de precios, hoy el campo está en una mejor situación que en diciembre del 2023, creo que no hay ninguna duda. Sí, básicamente la brecha y bueno, y además ahora volvés al esquema anterior de retenciones, con un tipo de cambio más alto, digamos, ¿no? El que vendió, ponele en mayo, el que vendió en julio no, pero bueno, en realidad en julio no, vendieron antes, vendieron en junio, las cerealeras fueron comprando, las cerealeras, ¿no? Ahí tuvieron todo el negocio, ¿no? Porque compraron mucho antes y después presentan las declaraciones juradas, van presentando según su planificación. Pero el que vende ahora, claramente, aunque es temporada baja, aunque el productor ya adelantó, está vendiendo a $1
por ahí un 20% más alto con la retención del 26, ¿no? Y no sí, pero con menos precio también. Sí, pero cada vez con menos precio. Para abajo, sí. Así que ahí está un poco compensado. Hay que hacer el número, pero por ahí está mejor que el que vendió en mayo, ¿no? Exacto, eso sí. Pero bueno, a mí me parece lógico que lo aplauda el campo. Me parece que ha sido un sector que mejoró su situación con respecto a noviembre de 2023. Exactamente. Martín, ¿tenés una última para Cristian? Sí, Cristian, hay una controversia muy grande sobre algo que vos siempre publicás en tu perfil de X, y te quiero preguntar o darte el espacio para que lo expliques, porque es un tema complejo y tiene que ver con la contabilidad sobre la capitalización de los intereses de la LECAP. Yo veo que vos vas publicando un gráfico y abajo algunos te putean, algunos te responden, hablan de que vos lo tomás nominal y no lo tomás real. ¿Vos podrías decir sintéticamente cuál es tu enfoque y cuál es el enfoque de los que dicen que está mal contado así? Sí. Mira, esto es bastante sencillo. La capitalización de los intereses lo que le permite al Tesoro es no mostrar, digamos, dentro del resultado financiero, ¿sí? Los intereses que debería estar pagando realmente si fuese un bono normal, ¿no? Un bono que vos lo emitís, que tiene una tasa de interés, que pagan los intereses y que después lo renovás. No hay ningún problema la renovación está. Entonces, cuando vos tenés un bono que capitaliza intereses, los intereses, digamos, no los pagás, ¿sí? Y de esa manera te permiten presentar un mejor resultado financiero. Ahora bien, ¿es ilegal? No, porque el Tesoro te presenta un resultado en base a caja. Este sería un resultado más en base a devengado, más que caja, a devengado. Pero ¿qué pasa? A mí me parece que acá lo importante que tenemos que ver es que si esto fuesen 2,50 pesos, no te mueve la balanza, ¿no? Entonces no te mueve. Entonces, pero como esto está creciendo en el tiempo, y ya en el último lo puse incluso como porcentaje del PBI, ¿no? O sea, ¿por qué lo pongo nominalmente? Y porque cuando yo ¿qué es lo que hago? Muestro el resultado financiero, es nominal, y le agrego los intereses capitalizados también nominales. O sea, si muestro un número nominal, tengo que acompañarlo con otro número nominal. No puedo andar mezclando. Entonces ahí te saco cuál hubiese sido el resultado financiero realmente que tuvo en cada mes el Tesoro si vos tenés en cuenta esos intereses nominales. Ahora, el otro día también lo mostré en porcentaje del PBI, ¿sí? Para que veamos cómo va creciendo y cuál es el peso. Que en algún momento, sí, por mayor demanda de dinero, por una crisis externa, porque la gente se quiere ir al dólar, o por el motivo que vos puedas encontrarle, el Tesoro tiene que pagar eso, ahí te va a estar incluido realmente. Entonces, es un número que vos tenés que por lo menos tenerlo en cuenta, mirarlo. Che, mirá, acá, frente al resultado financiero que te muestra, el superávit fiscal que te muestra, ten en cuenta que tenés este otro número bajo la alfombra, ¿sí? Legalmente, sin ningún tipo de problema, pero bajo la alfombra que en algún momento te puede tener un impacto sobre el resultado financiero. Entonces, me parece que es importante seguirlo desde ese punto. Y vuelvo a lo mismo. Una cosa es cuando esto era el 0,001% del PBI, allá por abril del 2024, y otra cosa es ahora cuando ya implica 2, 3 puntos o proyecta ser 2, 3 puntos del PBI, ¿no? O sea, me parece que la magnitud de los intereses hace importante que quienes miramos los números un poquito más en profundidad de lo que simplemente te quiere mostrar el gobierno, vos lo puedas ver. Y después, obviamente, está quien le molesta ese número, obviamente, porque no te muestra un superávit fiscal, sino te mete un déficit fiscal financiero, hablando financiero, y bueno, y quienes lo quieren resaltar porque le pegan de esa manera al gobierno y demás, y ahí se genera... Aparte me parece que, bueno, está perfecto lo que vos decís respecto a ver hacia adelante, ojo, la sustentabilidad, pero el Fondo Monetario, todos lo que miran es el superávit fiscal primario, operativo. Y el gobierno
bueno, tengo equilibrio total, ¿no? Después del pago de intereses. Y claro, si no paga nada de intereses. o por lo menos paga los intereses de la deuda en dólares, no pagás muy poco de tu deuda en pesos, ¿no? Entonces, pero me parece, yo en los informes del FMI veo que eso no lo miran. Digo, miran el primario, el operativo. Ahora, después cuando Argentina dice, bueno, mirá, tengo superávit fiscal total o superávit financiero, dicen, che, mirá qué locos lindos que son los argentinos, las cosas que arman y demás, ¿no? ¿Ustedes vieron algún informe del FMI destacar que Argentina tenga superávit financiero? No, obviamente porque saben... ¿Qué meta le ponen? Le meten meta de superávit primario, superávit operativo, ingreso versus gasto. Está bien. Igual yo creo que para Argentina es importante verlo. 1,3 del PBI para este año, Milei dice que va a haber 1,6, todos están mirando eso. Bueno, ¿lo cumple o no lo cumple? Yo creo que para Argentina es importante verlo, porque esto de que, y ya lo hemos vivido en el 2018, y seguramente ustedes se acordarán bien, esto de no hay problema, las deudas siempre se rolean, ¿sí? Bueno, hemos aprendido por las malas que las deudas se rolean siempre y cuando el acreedor quiera rolearlas, ¿no? O sea, en el 2018, un día, los que tenían LEVAC dijeron no te roleo más y le pidieron al Banco Central $2.000 millones en un solo día. Entonces, eso de que la deuda se rolea en forma eterna es una mentira y a ver, y si nos pasó una vez, tenemos que aprender para que no nos vuelva a pasar otra vez. Entonces, la deuda en pesos. La deuda en pesos. Es más, Argentina, vos fijate hasta qué punto la deuda en pesos tampoco se rolea, o sea, la deuda hace rato que no la roleamos, pero la deuda en pesos tampoco se rolea, que en el 2019 la CUNSA tuvo que reperfilar la deuda. Eso nunca más. Ahora la deuda en pesos se rolea o se licúa. Por eso eso decíamos que eso no iba a pasar nunca. Eso no iba a pasar nunca más. Bueno, no lo sé. A mí la CUNSA me dijo, a mí cuando yo hablé tuve un intercambio con la CUNSA con eso y la CUNSA me dijo, si yo no hacía eso, entregaba una hiper. Entonces, bueno, por lo menos con este gobierno y con el ANCLA, o se rolea o se licúa, pero no te van a no te van a poner un cepo a la deuda en pesos, ¿no? O reperfilar compulsivamente como hizo la CUNSA, ¿no? Yo entiendo que nadie quiere hacer una cosa por el estilo. Estando en Argentina, siempre me guardo algún porcentaje de deuda. Sí, totalmente. La verdad, nadie pensaba, honestamente, más allá de la situación que teníamos en el 2019, nadie pensaba que iban a hacer una cosa así. O sea, todos pensábamos que iba de vueltas a ponerse fuerte el cepo y demás, pero que o sea, el problema que generaron en ese momento a las empresas, los fondos comunes de inversión y demás, por rolear la deuda, o sea, nadie en su sano juicio dice, no, esto no lo puedo hacer porque el daño que generas es mucho más grande que lo que vos intentás evitar o lo evitás de otra manera y lo terminaron haciendo igual. Entonces, por eso me parece a mí que es importante seguir el dato de, entendamos lo siguiente, por algo lo hace el gobierno. O sea, ¿por qué no quiere un bono, digamos, común? En vez de que las LECAP para capitalizar los intereses. O sea, hay una intención en usar ese instrumento. Ese instrumento no es que se utiliza porque sí, ni pasó a ser el instrumento más utilizado porque sí. Es un instrumento que te permite, digamos, manejar un poco los números que vos presentás. Y me parece que apunta a eso.